Buenas noches, estimado participante del curso de Matemáticas 3. Una cordial bienvenida a esta nueva sección de estas actividades cortas sobre algunos tópicos en el área de matemáticas. Ya hemos estudiado o iniciamos el curso con las ecuaciones paramétricas. eh, Posteriormente hicimos la derivada de las ecuaciones paramétricas y la longitud de arco. Vamos a obviar el caso de coordenadas polares y eso lo vamos a hacer eh, con un programa que se llama Octave. ¿Eh? Un programa que se llama Octave para que ustedes vean cómo se representan esas gráficas de algunas coordenadas de funciones de coordenadas polares. Le voy a preguntar al estimado que acaba de ingresar a la sala si hay buen audio y si se está compartiendo la pantalla. Por favor. ¿No me escucha? Vale, vamos a continuar entonces. Pues entonces, hoy eh, no tenía planificado todo lo que tiene que ver con Tab. Lo voy a colocar en la plataforma, pero igual estoy haciendo el comentario cuando vayan a ver el video sobre ese programa que es similar a MATLAB, ¿bien? Pero que es un software libre, es decir, un programa abierto, no se paga. En cambio, el MATLAB es una licencia que es paga y ustedes lo pueden descargar en su computadora y empezar a trabajar, a empezar a conocer el programa como una hoja de cálculo y realmente es muy sencillo, muy manejable, muy amigable su interfase y la manera de trabajar y de programar también. Entonces, vamos a hacer una que otra clase para que vean cómo se hacen las gráficas en coordenadas polares, que no lo vamos a tocar en el curso como tal, y después, posteriormente, vamos a ver las funciones de varias variables. Bueno, entonces, continuando, vamos a estudiar hoy algunos aspectos del álgebra vectorial de vectores. Los vectores en el plano no lo toqué porque ya ustedes eso lo conocen de su curso de física general 1, etcétera, y del álgebra inclusive. Entonces voy a dedicarme un poco a la parte de vectores en el espacio. Claro, hay algunas salvedades en el plano que lo vamos a ir viendo en unos momentos. Fíjense, yo tengo dos puntos, la distancia entre dos puntos, aquí yo tengo dos puntos, el punto de B, tengo una terna, es decir, estoy trabajando en el espacio. Esta terna es X1, Y1, Z1 y el punto B, X2, Y2, Z2. O sea, yo puedo definir, así como se hace en el plano, lo puedo definir en R3, y la distancia entre esos dos puntos en R3 sería la visión pitagórica de la raíz de cada una, de la diferencia de el punto B y el punto A, ¿ok? En la abscisa, en la ordenada y en el eje Z. ¿Ok? Y aquí tenemos la distancia. Esto me va a permitir construir posteriormente eh, trabajar con algunas cónicas, inclusive, sobre todo con una esfera, ¿m? No con el círculo. Si estamos hablando del espacio, podemos hablar de una esfera.
Entonces, vamos a definir lo que es cómo se construye un vector. Igualmente, dados esos puntos que ya he mencionado, yo voy a definir un vector conocido de los puntos A y B y lo voy a demostrar de esta manera. El vector AB tiene la flechita arriba para indicar que es una magnitud vectorial y voy a hacer la diferencia de x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Esta terna que está acá es el vector AB que tiene como inicio el punto A y como fin el punto B. Para simplificar un poco la notación, yo escribí esto de esta manera. O sea, la terna la escribí como ABC. Eso quiere decir las tres componentes, una en el eje X, una en el eje Y y otra en el eje Z. Entonces, fíjense que ya ahora en el espacio estamos trabajando con una terna. ¿Sí? Esto me va a permitir, ¿sí? Hacer algunas operaciones vectoriales también, ¿no? La magnitud de ese vector, como la magnitud en el plano, ¿sí? Se va a definir de esta forma. El vector B, fíjense que la magnitud del vector lo vamos a denotar de la siguiente manera. Usamos la barra de valor absoluto porque es una cantidad positiva, ¿eh? Y sería la raíz cuadrada de las respectivas componentes al cuadrado. Esto me va a dar la magnitud, pues también se le llama norma de un vector. ¿Sí? Otro aspecto de interés es la definición de un vector unitario, que lo vamos a utilizar posteriormente. ¿Eh? Un vector unitario lo vamos a definir como el cociente entre el vector dividido entre su magnitud. De ahí que ya definimos la magnitud del vector. Entonces, este cociente lo podemos escribir de esta forma. Vamos a dividir la terna entre la magnitud del vector, en este caso a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, su raíz cuadrada, y esta es la forma de obtener un vector unitario. Ese vector unitario está a lo largo de ese vector, ¿ves? Es paralelo de ese vector. ¿Sí? Estos vectores, ya aparece otro participante, pero bueno, ya le di el ingreso, pero la gente dice que tiene problemas con internet. Bueno, entonces, fíjense que hemos aprendido rápidamente, o sea, hallar la distancia entre dos puntos en el espacio, definir un vector en R3, ¿eh? Como la diferencia de sus componentes en cada uno de los ejes, la magnitud de ese vector, ¿ah? Y por último, la definición de un vector unitario, de un vector unitario. Ahora bien, vamos entonces a definir cómo se multiplica un escalar por un vector. Un escalar, fíjense que hay una distinción notable cuando uno habla de escalar y vector. Eh, un escalar es un número real. Entonces, ejemplo de escalares en física, eh, la temperatura, la presión, son magnitudes escalares. En cambio, hay magnitudes vectoriales, como el campo magnético, el campo eléctrico, la velocidad de un fluido, ¿sí? Como magnitudes vectoriales. Entonces yo puedo multiplicar un escalar, un número, por eso que coloqué acá que pertenece a los números reales, y yo puedo multiplicar cualquier vector, que en este caso las componentes que ya habíamos indicado, se multiplica simplemente el escalar por cada una de las componentes. Geométricamente hablando, esto significa que nosotros podemos ampliar el vector, hacerlo más grande. Cuando yo multiplico un escalar por un vector, lo puedo hacer más grande si esa constante o el escalar es positivo, y si es negativo, lo único que no es que se haga más chico, sino que va a cambiar de sentido. ¿Sí? Va a cambiar de sentido. Bueno, aquí entonces vamos a hacer este ejemplo. Tengo tres puntos, tal como lo vemos ahí.
tres puntos. El punto A, el punto B y el punto C. El punto A, el punto B y el punto C. El punto A es la terna 0,0,4, el punto B es la terna 2,6,7 y el punto C es la terna 6,4, menos 8. ¿Ok? Esto es la forma de representar un vector, ¿no? Esto también lo vamos a hacer con el octavo posteriormente. Bueno, vamos con estos tres puntos. Yo voy a probar que es un triángulo rectángulo usando estos tres vectores. Como tengo tres puntos, ya tengo una condición para obtener un triángulo en R3, en el espacio. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir los respectivos vectores, o mejor dicho, los lados de ese triángulo, y vamos a verificar posteriormente si los lados todos son iguales o hay dos lados iguales, etcétera, de acuerdo pues a la clasificación que nosotros sabemos de los triángulos, sea un triángulo escaleno, equilátero o isósceles o rectangular. Entonces, el vector AB, fíjense, el vector AB sería, por la definición anterior, 2 menos 0 sería 2, pero como la magnitud es elevado al cuadrado, entonces sería 2 elevado al cuadrado sería 4. La otra componente sería 6 menos 0, que es 6, elevado al cuadrado me da 36, y la otra componente sería 7 menos 4, que sería 3 al cuadrado me da 9. La suma de estos términos en la raíz me va a quedar la raíz de 49, que es igual a 7. Eh, construyo el otro lado construyo el otro lado del triángulo, el lado AC, y hago la misma operación. 6 menos 0, 6 al cuadrado 36. 4 menos 0 me da 4 al cuadrado 16. Aquí hay que tener cuidado. Menos 8, ¿ok? Menos 8, menos 4, ¿ok? Menos 8, menos 4, eso me da menos 12, al cuadrado me da 144. Sumo y la raíz de esto me da 196, que sería 14. Por último, construimos el vector BC. El vector BC sería 6 menos 2, sería 4 al cuadrado 16, 4 menos 6 me da menos 2, al cuadrado me da más 4, y por último tengo menos 8, menos 7 me da menos 15 al cuadrado 225. La suma de esta cantidad me da 245, que al simplificar el radical me queda 7 raíz de 5. Como termina en 5, yo lo compongo en factores primos y obtengo esta expresión. ¿Qué vamos a obtener ahora? Bueno, si es un triángulo rectángulo, esto que vienen siendo los catetos, como ustedes ya lo conocen, AB y AC. AB y AC al cuadrado me va a dar que raíz 245, que viene siendo la hipotenusa de ese triángulo, por decirlo de esa forma. Entonces, de esa manera nosotros podemos eh, comprobar, o hemos comprobado, mejor dicho, que esos tres puntos forman un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, de la misma manera yo puedo tener otros tres puntos y puedo verificar si el triángulo es escaleno, si es isósceles, ¿no? Bien, esto como una pequeña aplicación de los vectores en R3. Vamos con otro pequeño ejemplo. Vamos a hallar un vector unitario, ¿no? Conocido los puntos A de coordenadas 0,0,4 y el punto B 2,6,7. Acuérdense que esta es la terna porque estamos trabajando en el espacio. Entonces voy a construir un vector unitario
en la dirección de AB. ¿Mm? No coloqué aquí en la dirección de AB, se me puso por alto, pero comúnmente eso es lo que uno hace. Entonces, el vector AB es muy fácil, ¿no? Sería 2 menos 0, que es 2, 6 menos 0, que es 6, y 7 menos 4, que es 3. Este sería el vector, la terna de las componentes del vector AB. Su magnitud, ¿m? La magnitud, aquí escribimos barra de valor absoluto, la magnitud de ese vector sería la raíz de su componente al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado 36, más 9 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado 9, y eso me da raíz de 49, que es igual a 7. ¿Cómo construimos el vector unitario? Bueno, vamos a la definición. Un vector unitario a lo largo de AB sería la razón entre AB, entre su magnitud. Y bueno, aquí dice, aquí, 2 raíz entre 7, 6 entre 7 y 3 entre 7. Obviamente, si nosotros obtenemos la magnitud de este vector, vamos a comprobar que ese vector tiene una magnitud igual a 1. Eso se lo dejo para que ustedes lo hagan, ¿ok? Es decir, la magnitud de ese vector es igual a 1. Aquí tengo una pequeña representación gráfica para que ustedes vean el vector unitario a lo largo del vector A, ¿no? Esta es la definición que hemos indicado ahora, y esta es la manera de representarlo gráficamente, ¿ok? Para que tengamos una idea en nuestra mente, en nuestro espacio cerebral, que son vectores U como vector unitario, que así se denotó ahorita ahí U, nosotros hemos podido llamar este cociente U también, a lo largo del vector A. Esa es una notación que es muy usada en física. Bien, entonces ahora vamos a continuar con otro aspecto básico de los vectores, que es el producto escalar. Entonces, el producto escalar, que también supuestamente ya lo conocen por sus estudios de física, vamos entonces a indicar acá la definición de un producto escalar. Dados los vectores, fíjense, este ahora no es una terna, ¿no? Este es una n cupla. Es decir, estoy en un espacio n dimensional. Tengo n componentes, Q1, Q2, Q3, para hacerlo lo más general posible. Y el vector y igualmente, y1, y2, y su 3, y su n. Una n cupla. Entonces, yo voy a definir el producto de estos vectores escalar, y se denota, mucho cuidado, ¿no? Esto se denota X punto, por eso que también le llaman el producto punto Y. Es multiplicar cada una de las componentes del vector. X1 por Y1, X2 por Y2, X3 por Y3, hasta la enésima XN por Y sub N. ¿Okay? Esto tiene un sinfín de aplicaciones en distintas disciplinas del conocimiento, en economía, ¿no? En física, por supuesto, en mecánica de los fluidos, pero un sinfín de situaciones en el ámbito de la ingeniería. Esto lo simplifiqué un poco aquí escribiendo la sumatoria de igual a 1 hasta n los x sub i por y sub i. Este sería el producto escalar, ¿ok? Que es la definición más general que podemos tener. Un caso particular, si yo estoy en el espacio, en R3, entonces sería aquí 1 por Y1, aquí 2 por Y2, aquí 3 por Y3. Si estoy en el plano, sería aquí 1 por Y1 más aquí 2 por Y2. ¿Okay? Bueno, otra definición de importancia es el ángulo entre estos vectores. Esto se puede demostrar, aquí lo vamos a escribir de esta manera, pero uno puede hacer la demostración. El que esté interesado lo puede revisar en el texto del curso, que ya conocemos todos. Ahí está la demostración. Y definimos entonces el ángulo entre dos vectores de esta manera, como el coseno de tita, ¿sí? Viene siendo
el numerador es el producto escalar de esos dos vectores dividido entre la magnitud de cada uno de ellos. ¿Ok? Esto se puede reescribir de otra forma, o una expresión alternativa, como le coloqué yo acá, sería el producto escalar de x por y, es la magnitud de x, la magnitud de y por el coseno de este ángulo. Entonces, esta forma de reescribir ahora el producto escalar, ¿eh? Es muy importante. Tiene sus aplicaciones, como dijimos anteriormente, en diversas disciplinas. ¿Ok? Puedo deducir algunas propiedades fundamentales. ¿Eh? Si el producto escalar va a depender del ángulo que forman estos vectores. Si el ángulo, si son vectores paralelos, por decir algo, en primer caso, el coseno de θ vale 1 porque el ángulo vale 0 grados. Entonces el coseno de 0 vale 1 y el producto escalar es simplemente multiplicar la magnitud de cada uno de los vectores. Eso es lo que se hace comúnmente en algunas aplicaciones en física. El trabajo mecánico, que ustedes lo tuvieron en un curso de física 1, y quizás posiblemente, porque ahora como no hay casi bachillerato, eh, también, o sea, el trabajo se define como la fuerza por escalar con el desplazamiento. Y eso va a depender del ángulo que forman esos vectores. Hay algo muy importante, hay algo muy importante. Si los vectores son perpendiculares, ¿sí? Es decir, ortogonales, que viene la ortogonalidad de los vectores, es porque el coseno de 90 es nulo. Entonces, su producto escalar es igual a cero. Se concluye como corolario. Cuando el producto escalar es igual a cero, el producto escalar es igual a cero, sí y solo si los vectores son perpendiculares. Bueno, ahora le traigo una serie de imágenes porque vamos a procurar indicar digamos, las aplicaciones que tiene estos contenidos matemáticos en el campo del saber de la física, de la biología, de la química, ¿eh? O para lo que nos compete a nosotros para la ingeniería. Entonces, aquí está la representación, digamos, geométrica de ese producto escalar muy conocida. Aquí tengo dos vectores que forman un ángulo θ cualquiera, y su producto escalar sería A punto AB por coseno. Fíjense que aquí esta notación, para aclarar un poco, que no está en negrilla, comúnmente en la negrilla se utiliza para indicar vectores. Yo con el editor de ecuaciones, pues sí puedo escribir el vector como tal y denotar su magnitud con la barra de valor absoluto. Pero comúnmente para simplificar la notación, uno escribe AB, no está en negrilla, en el caso de que uno tenga que hacerlo de esta forma, y esto se entiende que es la magnitud. ¿Ok? El producto escalar es conmutativo, por supuesto. ¿Ok? A por B es igual a B por A. Si yo multiplico un vector escalarmente por sí mismo, me va a dar cuadrado. Esta es otra forma de definir rigurosamente la magnitud de un vector. La magnitud de un vector sería el producto escalar de eh, el vector multiplicado por sí mismo. No lo dije aquí en la definición, ¿eh? Porque todavía no habíamos comentado el producto escalar, pero rigurosamente hablando, el producto escalar viene siendo la magnitud de un vector. La magnitud de un vector es multiplicar el vector por sí mismo escalarmente. Esta es otra manera de representar el producto escalar que se usa mucho, como dije yo anteriormente, en física, ¿no? También se puede ilustrar de esta forma. Este es el ángulo entre dos vectores. Este es el vector B, ¿no? Y el vector A hago yo la proyección de este vector. Fíjense bien,
yo hago la proyección de este vector sobre el eje, sobre B, y esta proyección, por la trigonometría elemental, viene a representar el coseno de este ángulo. ¿Ok? O sea, representa la magnitud de A, aquí sí está con la barra de valor absoluto, por el coseno del ángulo. Digamos, no es una demostración, pero sí es una manera, digamos, de visualizarlo geométricamente, el asunto del producto escalar. Y bueno, de aquí ya conocemos, digamos, o hemos conocido algunas de las propiedades del producto escalar. La definición un poco más formal de dos vectores que son ortogonales. Ortogonales son perpendiculares. O sea, los vectores son ortogonales si su producto escalar es nulo. Entonces, aquí tengo la misma n cuplas que hablamos hace rato y la ortogonalidad de esos vectores si solo si su producto interno o producto escalar es igual a cero. Y para finalizar esta pequeña actividad de esta noche, coloqué aquí unas imágenes de aplicaciones del producto escalar en el campo de la física, ¿no? Y obviamente en nuestras ramas de ingeniería. Por ejemplo, aquí yo tengo una superficie hipotética, ¿no? Acá, y tengo una línea de inducción de el campo magnético. Entonces, esto que lo vieron en un curso de física 2. Entonces, yo puedo calcular el flujo que pasa a través de esta superficie hipotética sería el número de líneas que están dentro de esta región. ¿Ve? Y eso, esto es geométricamente, y eso matemáticamente se escribe como el producto escalar de estos dos vectores. Del vector B, el vector N viene a representar el equivalente al área de la sección. Entonces, el flujo lo definimos como ese producto escalar y ya lo hemos denotado de la manera magnitud del campo, la magnitud de la sección de área por el coseno del ángulo. El flujo es igual a cero si solo si el vector B es perpendicular al vector N. ¿Okay? Entonces no hay flujo de campo magnético como una aplicación en el área del electromagnetismo clásico. Aquí tengo otra superficie, ahora tengo una superficie que la vamos a estudiar pronto cuando estemos en las funciones de varias variables. ¿Okay? Entonces, esta superficie, yo tengo esos dos vectores y esta sección, esta área que yo tengo acá, que se puede definir como un flujo también de esos dos vectores y eso se escribe matemáticamente como el producto escalar o interno de ellos dos. No sé si ya han visto mecánica del fluido o están en eso, los estudiantes de ingeniería. La arquitectura creo que no ven fluido, pero bueno, lo de ingeniería sí. Esta es una imagen hipotética en la mecánica de los fluidos, de un tubo, ¿no? Un tubo de flujo, ¿no? Es una imagen hipotética. Yo tengo estas líneas que están acá, son la línea de flujo, así como hablamos de línea de campo magnético, de línea de campo eléctrico, podemos hablar de línea de flujo, la línea de flujo, y podemos representar unas secciones, ¿ve? Que tienen una determinada área, que lo voy a representar por un vector S, ¿no? Y tengo la superficie y ese vector, que puedo introducir en un vector velocidad, ¿no? En el caso de la mecánica de los fluidos, de aquí uno puede deducir la ecuación de continuidad que se usa mucho en la mecánica de los fluidos. Aquí le puse otro ejemplo, ahora de una sección circular, un vulgar tubo, pues como ya todos lo conocemos. ¿Okay? Y cómo se define rigurosamente el caudal. El caudal, que lo vamos a denotar con Q, ese caudal viene siendo
la velocidad del fluido desde el punto de vista vectorial, porque estamos hablando de un campo vectorial. ¿No? Y la sección, ¿no? La sección, fíjate que estas secciones circulares, ¿ve? Que yo le voy a asociar a esa sección circular un área, y esa área la puedo representar mediante un vector que es perpendicular al área. Entonces yo puedo definir el caudal que pasa a través de ese fluido como el producto escalar de la velocidad del fluido por la sección, que se traduce en la velocidad del fluido por la sección por el coseno del ángulo. ¿Qué va a ocurrir en el caso de los fluidos? Que el vector área va a coincidir con las líneas de flujo, son paralelas, o sea, este ángulo viene siendo 0 grados, el coseno de 0 vale 1, y por lo tanto el caudal es el producto de la magnitud de la velocidad por la magnitud del área. ¿Qué ocurre? Que en los cursos de mecánica de fluidos uno hace caso omiso a la notación y multiplica simplemente que el caudal es multiplicar la velocidad por el área. Bueno, eh, de aquí pues uno puede conocer, si uno conoce el caudal, como si uno conoce el caudal, uno puede conocer la velocidad, ¿eh? Dividiendo simplemente el caudal, que es una magnitud escalar, por eso que hablamos de un producto escalar, dividido entre el área. ¿Okay? Bueno, con esto ya terminamos esta breve introducción a los vectores en el espacio con sus respectivas aplicaciones. Continuaremos en la próxima sección trabajando pues, el producto vectorial y otras herramientas más de vectores para introducirnos en el cálculo de las funciones de varias variables. Eh, Lamentablemente, pues yo hice la participación en el grupo de WhatsApp. Algunos estudiantes mencionaron que podían, pero bueno, eh, yo no consigo ya la hora para trabajar. Buenas noches, Vianney. Un cordial saludo y gracias por estar aquí. Poco tarde, pero no importa. Si quieres, abrir el micrófono y puedes preguntar. Estaban comentando bueno, que es lamentable, ¿no? Pues esto no es de ahorita, esto todo el tiempo es lo mismo. Todo el tiempo es lo mismo. Los estudiantes se quejan porque que no le dan clase. Entonces, si tú das clases, pues no participan o no están. Bueno, esto sería lo de menos, porque uno va a grabar la clase y la ven las veces que sea necesaria la verán. Pero lo que sí he detectado tampoco es que ni siquiera ven las clases. Eso es frustrante para uno. Realmente para mí es muy frustrante. Son pocos los estudiantes, yo creo, ni un 50% eh, logran ver las clases dadas, porque ya la gente se acostumbraron a otras cosas. Entonces, es lamentable, pero es así. Yo creé un canal exclusivo para los estudiantes del Santiago Amarillo, solamente. Y ahí con el YouTube yo puedo llevar las estadísticas y yo sé cuándo revisan la clase, cuando no la revisan, etcétera. Y bueno, por esa cifra que uno va, bueno, no de ahorita, la llevo ya de hace un par de años atrás. Que cuando les digo yo esto es con propiedad, porque ya uno maneja la cifra. Entonces, bueno, lamentablemente es así. Diana, y si tiene alguna consulta, tiene todavía unos minutos, por favor. No sé si me estás copiando. Parece que el internet no es bueno. Ese es otro de los problemas que tenemos aquí en el país, que la conexión no es la más adecuada. Entonces, bueno, creo que no tiene conexión Vianney, a pesar de que está conectada, pero no sé, no.
no tiene la conexión. Bueno, entonces me voy a despedir. Eh, Le voy a recalcar que vamos a colocar en estos días, bueno, la última actividad, ya a partir de este fin de semana será que empezaría a corregir eh, la actividad del primer corte y colocar la segunda actividad, que tiene que ver algo con vectores, esto que hemos dado ahora, y, y- y posiblemente eh, eh, algo con el octavo, pero no es seguro porque bueno, habría que ver qué cantidad de estudiantes tienen computadoras y todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces no me escuchas, no me escuchas. Bueno, entonces que tengan una feliz noche a todos, ¿eh? Y espero que puedan revisar la clase y será hasta la próxima oportunidad. Saludos a todos.